Hola, hoy vamos a abordar el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Esas ecuaciones diferenciales exactas toman esta forma: m por el diferencial de x más n por el diferencial de y igual con 0. Veamos ello, siempre acompañadas de esa manera. Bueno, también tenemos una condición. Dice que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Siempre, para que esto sea real, para que esto se pueda llevar a cabo así, debe cumplir esta condición, siempre. Bueno, también tenemos que m es igual a la derivada parcial de f con respecto a x y n es igual a la derivada parcial de f con respecto a y que f de x y toma esta forma. Además que la solución se expresa de esta manera. Así se deben expresar las soluciones. Bueno, para ello vamos a resolver ese ejemplo. Muy bien, entonces lo primero que yo haré será identificar a m y a n. Entonces digo así: m ¿por qué sé que m es ello? Porque va acompañado por su diferencial de x. También puedo decir que n es igual con 3y más 7, por lo mismo que aparece aquí. N va acompañada por el diferencial de y, entonces ahí tenemos. Luego dice que debe cumplir esta condición, entonces voy a derivar a m con respecto a y. Bien, entonces, cuando derivo con respecto a y, los términos o las x incluso, bueno, pues se toman como si fuesen constantes, ¿verdad? No son constantes en ese momento. Entonces aquí 2x con respecto a y, pues es una constante y su derivada es 0. El 1 es una constante y su derivada entonces es 0. Por lo tanto aquí la derivada parcial de m con respecto a y es 0. Luego vamos acá: derivada parcial de n con respecto a x, ¿sí? Y de nuevo aquí tenemos que este término depende de y, entonces todo esto es una constante porque voy a derivar con respecto a x. Por lo tanto este término es 0. Y la derivada de 7, como también es una constante, también es 0. Bien, ahí tenemos. Luego podemos entonces verificar esto. Dice que si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, ¿sí? Entonces es una ecuación diferencial exacta. Y como vemos, es cierto. Entonces esta es una ecuación diferencial exacta. Ahora vamos a sustituir o vamos a realizar lo siguiente, que es ello. Dice entonces que f, que depende de x y y, es igual a la integral de m, que en este caso es 2x menos 1 por el diferencial de x, más una función que depende de y. ¿Sí? Así, eso es lo que nos marca ello. Bueno, entonces realizamos esto y tenemos que la integral de 2x pues es 2x cuadrada sobre 2 menos la integral de 1 pues es x más g de y. Bueno, aquí simplificamos y tendremos entonces x cuadrada menos x más g de y. Esto es f de x, y. Obtenemos ahora la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Y esto entonces al derivar pues se convierte en un 0 porque es una constante. Para y x es una constante, entonces aquí es 0, 0 y solamente indicamos que tenemos la derivada de g de y, puesto que no conocemos a la función, solamente le indicamos. Entonces repito, cuando derivo con respecto a y, x es una constante, también es una constante, entonces su derivada es 0 y solamente tenemos g' de y. Pero además sabemos que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n, entonces dice que la derivada parcial de f con respecto a y es igual con n. Es decir, esto. Pues ahora puedo sustituir. Tenemos
que derivada parcial de f con respecto a y se llama g' de y. Eso dice que es igual con n, pero n vale esto, entonces 3y más 7. Pero esto es la derivada de la función g. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es integrar ¿sí? Integramos, obviamente va a ser con respecto a y. Entonces, si a esta derivada la integro, pues lo que voy a obtener es g de y. Así. Y ahora puedo decir lo siguiente. Así. Entonces, la integral de 3y es 3y cuadrada sobre 2. Más la integral de 7 es 7y. Esto es g de y. Bueno, además, antes tenemos que la función f de xy dice que es igual a ¿quién? F de x, y es igual a x cuadrada menos x más g de y. Ahora ya conozco a g de y, vale esto. Esto es g de y. Entonces solamente sustituimos y listo. Sabemos también que la solución no se expresa así. Aquí nos dicen que la solución se debe expresar de esta manera: igualado con 0 o bien igualado con 0. Bueno, entonces esto es f de xy, dice debo de igualarlo así o así. Por lo tanto, x cuadrada menos x más 3 medios de y cuadrada más 7y es igual con 0. Esta es la solución a esta ecuación diferencial exacta. También podríamos comprobar, es muy sencillo. Derivamos a esta función con respecto a x y eso me debe de dar m, ¿sí? Entonces, si derivamos aquí, la derivada de x cuadrada es 2x, es este término. La derivada de menos x es menos 1, ahí está. Y la derivada de cada uno de estos términos es 0 porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, al menos ya se cumple esta. Ahora voy a derivar la misma función, pero con respecto a y. Cuando derivo con respecto a y, este término es 0, este término es 0 y derivamos aquí. La derivada de esto sería 3y, ¿sí? Porque recuerden que este tipo multiplica 3, entonces tendríamos 3 por 2, 6, entre 2, 3, 3y. Y aquí está. La derivada de 7y es solamente 7 y ahí tenemos 7. Entonces es muy fácil verificar que nuestro resultado sea correcto. Seguimos ahora con este otro ejercicio. Bien, como he dicho anteriormente, lo primero que hacemos es identificar a m y a n. Y de nuevo, yo sé que esto es m porque va acompañado por el diferencial de x. Entonces digo así: m de x, y es igual con 5x más 4y. Entonces, n, que depende de x y y, es igual con 4x menos 8y cúbica. Ahora voy a derivar parcialmente a m con respecto a y, como dice aquí. Entonces, derivada parcial de m con respecto a y, y tenemos que esto es una constante. Cuando derivo con respecto a y, todo este término es una constante, entonces esto es 0 y la derivada de 4y solamente es 4. Hago lo mismo con n, derivada parcial de n con respecto a x, y tenemos que la derivada de 4x solamente es 4. Esto es 0 porque estoy derivando con respecto a x. Para x todo esto es una constante. Bueno, entonces aquí veo que son iguales, las derivadas parciales son iguales, por lo tanto digo que es exacta, es una ecuación diferencial exacta. Entonces voy a resolverla así. Bien, ya que conozco que es exacta, entonces digo así: que f de x, y es igual a la integral de m, en este caso m pues es 5x más 4y por el diferencial de x, más una función que se llama g de y. Bueno, entonces la integral de 5x, recuerden que estamos integrando con respecto a x, entonces será
5 medios de x cuadrado más, esto es una constante y la integral de dx solamente es x, entonces me quedaría 4xy más g de y, que es, digámoslo así, de la formulita. Esto es f de x, y. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues ahora voy a derivar a f con respecto a y, con respecto a esto, con respecto a y. Si derivo con respecto a y, todo este término se hace cero, pues repito que cuando tenemos a x, pues es una constante para y, entonces todo este término es cero. La derivada de 4xy, estamos derivando con respecto a y, solamente es 4x. Más la derivada de g de y, pues solamente le dejamos indicar como g' de y. Eso indica derivada de y. Ya está. Bueno, pero aparte, sé que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Bueno, entonces anotamos por acá. Dice que la derivada parcial de f con respecto a y es igual con n. Bueno, si nosotros sustituimos ahí, ¿qué tendremos? Tenemos entonces que 4x más g' de y es igual con n, que vale 4x menos 8y cúbica. De aquí, si nosotros pasamos a este término del lado derecho, pues nos quedaría 4x menos 4x, es decir, este término y este se cancelan puesto que son iguales, mismo signo, la misma cantidad, se cancelan. Entonces solamente decimos que g' de y es igual con menos 8y cúbica. Pero aquí tenemos que esto es la derivada de g y yo solamente quiero a g, me interesa g. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si está derivada, la operación contraria sería la integral. Si yo integro esta primera derivada, lo único que voy a obtener es g de y. ¿Sí? Repito, si yo integro a esto, solamente me queda g de y. Ya no es g', ahora es g de y, porque ya estoy quitando la derivada. Y ahora integramos así, a menos 8y cúbica, obviamente con respecto a y. Estoy integrando con respecto a y. Bueno, puedo sacar a menos 8, pues es una constante, entonces me queda menos 8 de la integral de y cúbica diferencial de y. La integral de ello es menos 8, sería y cuarta sobre 4. Esto es g de y. ¿Sí? Bien, por decirlo así, incluso aquí una constante, ¿no? Bueno, 8 entre 4, esto me resulta menos 2y cuarta. Así. ¿Ya conozco a g de y? Bueno, entonces, ¿qué hago? Sustituyo aquí, dice que la función es todo esto más g de y. Ahora ya conocemos a g de y, entonces puedo decir que la función f es igual a 5 medios de x cuadrada más 4xy más, dice aquí, g de y, pero g de y es esto, es menos 2y cuarta más la constante. Bueno, pero sabemos que debemos expresarle así. Bueno, entonces todo esto es f de x, entonces diría así, que el resultado final es 5 medios de x cuadrada más 4xy menos 2y cuarta igual con la constante. Esto es la solución a esta ecuación diferencial. Y de nuevo podemos comprobar. Si yo derivo a f, todo esto es f, debo de encontrar a esta cantidad si derivo con respecto a x. Hagámoslo entonces. La derivada de esto con respecto a x sería
2 por 5, 10. Entre 2, 5, 5x. Y tenemos aquí el 5x. Luego vamos aquí. La derivada de este término con respecto a x, solamente me queda 4y. Entonces, más 4y. Está aquí. Esto derivado con respecto a x es 0, porque todo esto para x es una constante. Entonces, ya está. Vamos ahora a derivar la misma función, pero con respecto a y. Y debemos de obtener ahora este término. Con respecto a y, todo esto es 0. Si derivo a este término con respecto a y, solamente me queda 4x. Aquí lo tenemos. Si derivo a este término con respecto a y, 4 por 2 son 8, 8y cúbica. Ahí tenemos, menos 8y cúbica. Esa es la manera de comprobar y vemos que todo coincide. Entonces el procedimiento es correcto, el resultado es correcto. Gracias por la atención.